Buenas noches a todos. Es un placer para mí poder introducir a esta mesa y especialmente al doctor Adrián Baranchuk, que va a tocar un tema sumamente importante, el cual nos hemos visto enfrentados en algún momento de nuestra vida, que es la desactivación de equipos cardiodesfibriladores implantados, lo cual es un verdadera, tiene una dimensión ética y legal y técnica muy, pero muy, muy compleja. Y siempre indirectamente estamos deseando que esto nos toque porque hay dimensiones éticas que no tienen nada que ver con lo legal, que tienen que ver con el paciente y la familia del paciente, dimensiones legales que son absolutamente, que no tienen nada que ver con la ética, pero que pueden dejarnos expuestos y vulnerables a acciones. Y por otro lado tenemos la parte técnica que también es bastante compleja. Por eso vamos a aprovechar ahora al doctor Adrián Baranchuk, que es profesor de medicina de Queen's University en Canadá, y que es vicepresidente del ISNE, todos conocen el ISNE, y que ha sido electo presidente de la SIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología. El doctor Baranchuk es un argentino que está hace muchísimos años ya en Canadá y ha hecho una carrera brillante y tiene una actitud docente remarcable, la cual vamos a aprovechar en esta oportunidad para disfrutar. El doctor Baranchuk se va a referir a desactivación entonces de cardiodesfibriladores implantables. Vamos a tener un panel que está formado por el doctor Damián Azócar, que es jefe de la sección de electrofisiología del Hospital Durán, y el doctor Guillermo Carnero, que es el Servicio de Electrofisiología de la Fundación Favalor. La dinámica de este encuentro va a ser que el doctor Baranchuk nos dé una disertación durante 20 minutos aproximadamente, y luego tendremos participación de los dos panelistas y haremos una interacción entre el doctor Baranchuk y los panelistas. Y finalmente también los que están integrando en el público, si quieren hacer preguntas, comentarios, que sean por favor lo más breve posible, que se identifique quién son y que los envíen por el chat de la mesa, y me los van a enviar de alguna forma a mí, y vamos a elegir a algunos, los más importantes o los que podamos, y se lo vamos a elevar al doctor Adrián Baranchuk. Por eso vamos a dar por comenzado entonces. Doctor Adrián Baranchuk, por favor, un placer tenerte entre nosotros, volverte a ver después de tanto tiempo, y acá estamos para disfrutar tu charla. Adelante, Adrián. Querido Claudio, muchísimas gracias, y en tu nombre y el de José Gan López a toda la SADEC, ahora presidida por otro gran amigo que es el doctor Cueto. Estaba mirando la lista de gente que se ha conectado, ya somos más de 60, y hay tantos buenos amigos que no quiero mencionar a uno solo porque voy a quedar seguramente mal con muchos de ellos, pero a cada uno de ustedes que se ha acercado a discutir este tema, mi más profundo agradecimiento. Para mí poder discutir de electrofisiología con mis colegas de Argentina, a quien siento mis maestros, mis hermanos en esta profesión, me produce muchísima alegría y mucho orgullo, y como lo comenté cuando recién estábamos en el chat más privado, la oportunidad de que el Consejo de Arritmias de la Sociedad Argentina de Cardiología y la SADEC ahora puedan potenciar y motivar que todos estemos presentes en cada una de las actividades de ambos lados del mostrador, me llena de orgullo y felicidad, y está demostrando que la grieta no se extiende entonces a este campo y a este terreno. Hoy voy a hablar de un tema donde no hay información fulminante y veraz, donde todo el mundo tiene que estar de acuerdo y hacer lo mismo. Y esto va entonces a abrir la posibilidad que cuando termine podamos interactuar, y que haya gente que no esté esencialmente de acuerdo con las cosas que yo voy a postular o con los estudios que estamos haciendo en este terreno. El tema que vamos a tocar es la desactivación de cardiodesfibriladores, y el título propuesto por la SADEC es Cuándo, Cómo, a quién, y cubrir los aspectos éticos a lo técnico. Y dentro de lo técnico les voy a mostrar lo que nosotros consideramos que es el futuro de la interacción entre el especialista de electrofisiología y los pacientes portadores de devices, en términos de
monitoreo remoto y la posibilidad de empezar a hacer reprogramación remota, en este caso, para unir los dos tópicos, desactivar los desfibriladores de forma remota. Estos son mis conflictos de interés. Es importante para mí señalar dos cosas: que Medtronic aportó un grant irrestricto para el proyecto que llamamos 4D, en inglés le decimos 4D, y al cual me voy a extender al final de la charla, y mi reconocimiento para el chino que me fía cada 2x3. No siempre me fía, pero cuando me fía estoy muy agradecido. Pero para esta presentación no he recibido ningún tipo de soporte, así que estamos libres de hablar lo que queramos. Los objetivos de la presentación para hoy van a ser que revisemos el concepto de qué quiere decir desactivación desde el punto de vista técnico y ético. Compartir experiencias que hemos tenido en nuestro centro sobre desactivación, que la hemos podido publicar, y evaluar, como les decía, la reprogramación remota con las implicancias que tiene de esto estar siendo lanzado en tiempos de COVID. Y en esto me voy a expandir en más detenimiento. Entonces quiero, tal vez para algunos de ustedes esto sea algo muy sencillo y ya lo tienen digerido, y tal vez otros no lo pensaron demasiado. Pero cuando me metí con el proyecto de desactivar los desfibriladores en forma remota, tuve que explicarle a la comunidad médica que me rodea que la desactivación de una ICD no es lo mismo que eutanasia. Eutanasia significaría a un paciente dependiente del marcapasos desactivarle el marcapasos. Entonces el paciente se muere como consecuencia inmediata de la acción realizada. La desactivación lo que es remover un colchón de seguridad que previene la muerte súbita. Y que en determinada... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre. Lo que quiere decir es remover este colchón de seguridad donde entonces un paciente al cual se le estaba aplicando una defensa, un mecanismo de prevención de la muerte súbita, esto que en un momento lo quiso ya no lo quiere más y lo vamos a retirar. Esto también no forma parte del famoso MAID, que en inglés es el Medical Assisted in Dying, o la muerte asistida. El acrónimo está en inglés, es MAID. ¿Por qué? Porque la muerte asistida son terapias y procedimientos que se realizan para producir la muerte del paciente. Esto no produce la muerte del paciente. Nosotros no estamos desactivando el desfibrilador cuando el paciente está en FB. Lo estamos desactivando cuando el paciente está en ritmo sinusal, con lo cual nosotros desactivamos, nos vamos a la casa, el paciente no se muere como consecuencia de nuestra acción. Desactivar un desfibrilador tiene consecuencias legales. Si uno lo hace en forma inadvertida y el paciente se muere, puede tener que estar reportándole a un juez por qué desactivó las terapias de un desfibrilador. Con lo cual, el permiso para hacer esto tiene que estar por escrito y tiene que formar parte de la historia clínica del paciente. Cada país, cada región tiene su forma diferente de colectar esta información, pero mi sugerencia es, antes de desactivar un desfibrilador, dejar extrema constancia. Como muchas veces sucede en el contexto donde el paciente ya no está capaz de proveer esta decisión, en Canadá existe una figura que se llama el Power of Attorney, que es como el representante legal del paciente, generalmente un miembro de la familia, pero si no, es esta la persona que tiene que firmar un documento donde se establezca que se va a retirar las terapias del desfibrilador, y en el caso del paciente presentar una arritmia ventricular sostenida, es posiblemente el paciente se muera. Entonces esto lo he cubierto. ¿Por qué un paciente con un cardiodesfibrilador que quería prolongar la vida mediante la reducción de la muerte súbita ahora quisiera desactivarlo? El principal de los factores, se los voy a mostrar ahora en nuestra publicación de hace algunos años, es la percepción individual, si el paciente está consciente de que la vida ha llegado al final. Lo otro es el cambio de expectativa. Digamos, hay pacientes que han accedido a implantarse un desfibrilador cuando existía un factor limitante de la vida. En ese momento el paciente estaba seguro de querer seguir viviendo, y diferentes experiencias a lo largo de los últimos momentos de la vida le hace cambiar de expectativa. Lo otro que genera esto es, en pacientes muy debilitados, la presencia de un choque apropiado o inapropiado, cuando existen factores de comorbilidad presentes, y esto puede actuar como gatillo para que el paciente decida que esto no lo quiere experimentar más.
El miedo al choque, creo que tengo un slide que muestra, lo llamo el circuito del miedo alrededor de vivir con un desfibrilador. La edad del paciente, un paciente que se lo puso por prevención primaria, tal vez recibió un choque a los 7 años de tener un desfibrilador, evolucionó con 2, 3 reemplazos, ahora tiene 83 años y ya no quiere más ser resucitado en caso de poder tener la transición entre vida y muerte de una manera serena a través de una arritmia cardíaca. Y por supuesto la presencia de enfermedades muy debilitantes, entre las cuales, por ejemplo, están las enfermedades mentales, infecciosas o la insuficiencia cardíaca muy avanzada. ¿Y qué necesitamos para desactivar el ICD? La autorización por escrito. Necesitamos el tipo de ICD, de CDI, perdón, y para esto necesitamos el modelo y la marca para tener el reprogramador indicado para poder desactivarlo. A ver, alguien ahí que apague ese micrófono. Tenemos que tener personal capacitado. Esto no es algo que cualquier cardiólogo lo sabe hacer. Hay electrofisiólogos dedicados completamente a estudios electrofisiológicos y ablaciones que no tienen la experiencia de hacer reprogramación o utilizar un reprogramador, pero hay muy buenos técnicos de electrofisiología, vi a muchos de ellos conectados hoy. Le mando un saludo a mi amigo Damián Longo, que lo vi conectado hoy, que están totalmente capacitados para realizar esta actividad sin supervisión y que tienen muchísima experiencia en este tema. Lo otro es el mantener el ambiente adecuado, y en esto voy a insistir cuando les hable del proyecto 4D. Y por supuesto, cuando ustedes van a desactivar a un paciente con un desfibrilador que no ha sido testeado para COVID, en los días que corren tienen que tener todo el instrumental de protección necesaria para evitar contagiarse del paciente. Los pasos en la desactivación incluyen la interrogación y documentación de qué terapias estaban previamente activadas. Esto es antitaquicardia, marcapaso antitaquicardia y shocks. Documentar esto, o sea, cómo está el desfibrilador programado en un puerto USB, o hacer el print de cómo estaba el desfibrilador antes de que ustedes intervengan. Producir a la desactivación de terapias con el apagado de las alarmas. No es raro que tengamos que volver hacia el encuentro del paciente, porque entonces el desfibrilador, si bien no tiene terapias, todavía reconoce disfunciones y hace gatillo de alarmas. Determinar si el paciente es dependiente o no del marcapaso para poder darle expectativas a la familia respecto de qué es lo que puede suceder con el mantenimiento de la vida cuando el paciente tiene un marcapasos y es dependiente del mismo. Y dejar entonces registro, como decía, en el puerto USB o printeado de la desactivación. Esta fue la primera experiencia que pudimos publicar en el American Journal of Cardiology hace 3 años. En nuestro centro, 49 pacientes que fueron al proceso de desactivación de terapias en forma presencial. Con esto quiero decir, si el paciente se estaba muriendo en la casa y ese era el ámbito decidido para su muerte, había que trasladarlo a nuestra unidad para un proceso que dura entre 3 y 5 minutos y después volver a trasladarlo. Recuerden que en Canadá esto puede implicar salir de la casa a menos 25 grados, viajar durante 1 hora y media, porque las distancias son muy grandes en Canadá, en una ambulancia, tener que salir de la ambulancia en el frío, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar que es disruptivo del proceso de muerte para que uno de nosotros toque un botoncito y lo desactive. ¿Ok? Evaluamos, digamos, cuáles habían sido los criterios de implante, qué tipos de desfibrilador, si eran de cámara única, de cámara doble o resincronizadores, y si fueron implantados por prevención primaria y secundaria. Pero presten atención a esto. El 60% de los pacientes eran lo que se llama full code con un desfibrilador activado. Quiere decir que todavía el círculo de cuidado del paciente, que involucra al paciente, la familia y los médicos, no habían decidido que el paciente fuera un paciente para no resucitar en caso de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber si está documentado en lo que se llama los objetivos del tratamiento, que toda medida que tenga por efecto prevenir la muerte han sido removidas de lo que se llama el objetivo de cuidado o goals of care.
porque si no, uno puede entrar en una contradicción de sacar el desfibrilador, pero, por ejemplo, desfibrilar a un paciente de manera externa si el paro cardíaco se produce en el hospital. Si hemos apagado el desfibrilador y el paciente presenta FB, que nadie lo choque. Esa sería la secuencia habitual. En Canadá, los pacientes que se admiten en hospital tienen que tener, si se va a eliminar todo lo que tenga que ver con salvar la vida, un documento que se llama DNR, que quiere decir Do Not Resuscitate. Esto quiere decir no resucitar a este paciente en caso de muerte. Entonces, fíjense que casi un 10% tenían firmado el Do Not Resuscitate, pero tenían el desfibrilador prendido, lo cual también es una incoherencia. En el día, en el momento, en el minuto que uno firma su DNR, tiene que al mismo tiempo apagarse el desfibrilador. Si no, lo que puede pasar, y se los voy a mostrar, es que reciba un shock del desfibrilador cuando el paciente ya había aceptado querer morirse de la causa que fuera. ¿Ok? Esto les muestra a ustedes un poco las causas. El 23% cáncer metastáticos, un 20% insuficiencia cardíaca progresiva, 18% sepsis severas. Fíjense, no un despreciable casi 5% de pacientes dementes, y hay un tercio de los pacientes que nosotros no supimos cuál es la causa que motivó la decisión de desactivar el desfibrilador. Sigo. Y mi reflexión en los aspectos éticos de este asunto, que es el lugar de la muerte. Muchas veces nosotros invertimos muchísimo tiempo eligiendo el lugar donde vivir la vida, pero es igual de importante el lugar donde uno elige vivir la muerte, sobre todo cuando tiene la posibilidad de estar mentalmente apto para darse cuenta de que la vida llegó a su final. Y desarticular ese espacio, ese proceso, tiene implicancias que nunca vamos a poder saber qué tan infeliz hicimos a un paciente sacándolo de la casa donde está rodeado de sus afectos, de sus cuadros, no sé, ustedes díganme, de sus libros, de sus discos, de lo que fuera importante para él, para meterse en una ambulancia, para ir conocer a un tipo que nunca vio en su vida, un lugar lleno de enfermeros, de médicos, que le pongan, que le hagan, que tiene que firmar. Eso es de una agresividad para el paciente, que tenemos que planificar una forma en la que podamos hacer todo esto sin lesionar la dignidad del proceso de muerte. Y a veces podemos elegir y a veces no. Bueno, cuando no podemos elegir, si tenemos a alguien que elija por nosotros, nosotros como proveedores de este servicio debiéramos extremar los cuidados necesarios para impactar lo mínimo posible en el proceso de la dignidad de muerte. Queremos respetar ese espacio, y entonces lo que triggerió la idea del 4D fue: ¿podemos imaginar una desactivación del desfibrilador sin violar este principio o afectándolo lo menos posible? Les recomiendo, este es un libro que publicó Pablo Esteban, es un periodista joven de Argentina, de la Universidad de Quilmes, tiene columnas permanentes en Página 12 sobre aspectos médicos y médicos sociales, y les sugiero que le presten atención, porque este libro me ayudó a entender diferentes perspectivas de lo que es el proceso de muerte. Entonces, de esta manera fue que empezamos a pergeñar la idea de que si tenemos interrogación remota, en este momento en nuestra clínica tenemos aproximadamente 2.600 pacientes siendo seguidos de manera remota, o sea, interrogamos el desfibrilador estando en la comodidad de nuestras oficinas. ¿No podemos de alguna manera empezar a pensar en la reprogramación remota? Que de alguna manera, digamos, aunque sea para alguna de las actividades que tienen que ver con interactuar con el paciente, ciertas características pudieran ser manejadas en forma remota. Esto no es un capítulo sencillo. El monitoreo remoto es algo que me apasiona y que algún día la SADC puede invitarme para que demos una conferencia exclusivamente. Nos hemos movido desde el diagnóstico a la estratificación de riesgo, a la valoración de tratamientos.
Las formas de monitoreo remoto, ustedes saben que van desde las asistidas por médico a las que el propio paciente decide con un smartwatch o con un Fitbit, con cualquiera de estos elementos, y desde nuestro lado cómo ha ido creciendo la capacidad de hacer diagnósticos, desde tener al paciente al lado nuestro para poder interrogarle el dispositivo, a poder hacerlo en forma satelital y tenerlo, como les decía, en la comodidad de nuestra oficina. Y podemos forzar interrogaciones donde nosotros hacemos una interrogación exhaustiva de todo el dispositivo, pero también podemos tener lo que se llaman envíos automáticos, determinados por alarmas que nos digan algo está yendo fuera de los cánones habituales. Entonces, a nosotros nos pasa que empezamos a las 8:30 y en la primera media hora hay un grupo de nuestro personal que detecta los 16, 20, 24 alarmas que se han activado en los 2.600 pacientes que están con monitoreo remoto, y entonces a esos son a los que ese grupo le presta primaria atención y se decide si tienen o no que viajar hacia nuestro hospital para ser vistos en persona. ¿Y cuáles son, en forma general, las percepciones para que nos movamos hacia una reprogramación remota? Primero es que esto va a tener un impacto en costos, y cuando digo costos tiene un impacto en aumentar costos, pero en reducir ganancias. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el futuro lo que se pueda hacer, lo que se pueda cobrar una consulta personal donde ponemos no me acuerdo el nombre en español, ponemos el wand sobre el dispositivo y hacemos todo con el paciente ahí, lo terminamos moviendo a remoto y terminemos cobrando menos por cada interacción. Al mismo tiempo, ustedes saben, esto requiere una terminal que esté en la casa del paciente, que en este momento está cubierta por la industria, pero a medida que sigamos avanzando es posible que en algún momento lo tengan que cubrir los sistemas de salud. Hay que entrenar al personal. Una cosa es ver a un paciente, otra cosa es aprender a interactuar en forma remota. Tiene impacto en nuestra práctica diaria. ¿Por qué? Porque yo acomodaba en una media mañana 8 pacientes en un consultorio y ahora en forma remota puedo acomodar 15. Entonces, tiene impacto en cómo lo hacemos. Pero el capítulo más fuerte, y por eso lo puse en amarillo, es el concepto de ciberseguridad, que es por lo cual la industria no se ha movido, teniendo la capacidad para hacerlo, hacia la reprogramación remota. Es la idea de que un hacker puede venir y destruirnos el desfibrilador y matar a un paciente y la mar en coche, y los llevo a que piensen entre lo posible y lo probable. ¿Eso podría suceder? Sí, pero a mayo 6 del 2022 no pasó nunca todavía. Ningún paciente fue atacado por un hacker que tenga la habilidad de saber qué hacer con ese paciente para matarlo. Entonces, claro, si vos me decís que el vicepresidente de los Estados Unidos tiene un desfibrilador, yo a ese tipo no lo pondría en reprogramación remota. Pero a José Pérez, ¿quién lo va a querer matar? Nadie lo quiere matar a José Pérez o a María Ludueña, no los quieren matar. Nadie los quiere matar. Sin embargo, esto nos llevó 4 años de trabajar en el aspecto de ciberseguridad. El primer paper lo publicamos entonces en Circulation, y fue nuestra experiencia cuando se hizo el primer upgrade del parche de seguridad, explicándole al paciente sobre 155 pacientes entre enero, este es noviembre del 17 a febrero del 18, 155 pacientes fueron vistos y les hemos explicado en detenimiento la poquísima dificultad que habría en que alguien le pudiera hackear el dispositivo, y 6 pacientes aceptaron hacer el upgrade del parche de seguridad, que en ese momento Abbott decía que había la posibilidad de hasta un 0.33 de malfunción. Nosotros hicimos 6 pacientes y uno de ellos tuvo un switch espontáneo a marcapaso unipolar. El paciente no era dependiente, pero acá no se ve ningún escape, pero esto no produjo ninguna alteración, lo pudimos corregir rápidamente, pero tal vez es una experiencia chica, tal vez la proporción de pacientes que sufrieran de este upgrade del parche de seguridad fuera más alto de lo que pensábamos. Y después entonces hicimos nuestro trabajo en cardiodesfibriladores. El parche de seguridad para cardiodesfibriladores venía junto con un software de
activación de las alarmas. Entonces ahora nuestro speech cambió y dijimos, mire, le estamos poniendo todo junto. Existe la posibilidad de un problema al cargar el software en su dispositivo, pero vale la pena porque si usted, como nadie lo va a atacar, esto lo va a tener igualmente para que el dispositivo sea más seguro. Pero el sistema de alarmas que nos avisa si el desfibrilador está fallando es algo que quisiéramos que usted tuviera. Entonces acá todos los pacientes aceptaron y tuvimos solamente lo que se llama una corrida de autocaptura auricular, que es algo muy fácil de solucionar, y todo volvió a la normalidad en 2 o 3 minutos luego del procedimiento. Tuve la oportunidad de coordinar desde el Consejo de Electrofisiología del American College el posicionamiento del American College respecto del tema de ciberseguridad, donde hicimos un análisis exhaustivo de por qué se triggerió este problema, los aspectos económicos que había detrás de esta decisión, cómo impactó esto en los mercados, etcétera, etcétera. Hemos puesto todas las vulnerabilidades posibles, todo esto, por supuesto, explicando de que al día de la fecha, esto era en 2018, no había habido ningún ciberattack demostrado, y que los que reproducieron el modelo requerían estar en contacto muy cercano con el paciente. Entonces, para atacarte tenías que tener un experto en ciberseguridad, un experto en transmisión digital y un experto en electrofisiología. Eso llevó a que todavía 4 años más tarde nunca hubo ningún caso. Sin embargo, al JAC aparecieron varias cartas en respuesta a nuestro trabajo, muchas de ellas dirigidas por expertos en safety y ciberseguridad, que veían, digamos, que nosotros estábamos yendo en contra de su negocio, que es promover los aspectos de ciberseguridad en medicina. Y está claramente demostrado que la interrupción de bombas de insulina sí han sucedido y ha habido ataques, y es mucho más fácil de hacer que interferir con el dispositivo. Así que bueno, estas fueron nuestras respuestas. Ahí lo ven al DJ Lucky Reddy o al editor en jefe de Pace de muchos años, John Fisher. Y eso llevó a que publicáramos una serie de trabajos. Fíjense, estos son los muchachos con los que trabajo, recién salidos del secundario, donde hemos puesto, digamos, cuál es nuestra perspectiva, digamos, cuáles son los dispositivos que entraron en este tema, y esto llevó a que Nature nos contactara y nos pidiera una revisión histórica de lo que fue la ciberseguridad y el tema de los dispositivos. En conclusión, esto debe dejar de ser una herramienta que utiliza la industria para no moverse al campo de la desactivación remota de los desfibriladores, que es parte de un cambio sustancial de pensamiento, que es la reprogramación remota. Entonces esto era lo que les hablaba del circuito del miedo del paciente, ¿no? Primero, el miedo a morirse, lo que motiva la prevención primaria y secundaria. Les damos el dispositivo y el miedo a recibir un shock. Entonces, bueno, el tipo que lo recibió, bueno, ahora por lo menos ya sabe lo que es. Le puede haber gustado o no, pero ya no tiene ese miedo. Pero si vos no recibiste un shock, vivís con la angustia permanente de que en algún momento un caballo te dé una patada en el pecho, y eso es terrible. Una vez que atravesaste ese miedo, el miedo de lo que se llama el recall, que es estos anuncios de que te han implantado un dispositivo que por alguna manera o de alguna forma puede fallar, y tenés o que cambiar el dispositivo, o que cambiar un aspecto del software, o tener más controles periódicos porque hay una falla. Esto a nosotros nos enseñó mucho. Yo cada día recomiendo desfibriladores, y cada día a cada paciente le explico que hay cosas que pueden fallar, y que yo le estoy dando lo mejor que hay en el mercado en este momento, pero que potencialmente eso podría fallar. Y a esto se sumó lo del miedo al ciberataque. Y entonces cuando hablamos de reprogramación remota, esto sigue persistiendo en la cabeza del paciente como, sí, pero si usted hace eso, ¿no puede venir un hacker y matarme? Y es increíble, digamos, he dado muchas charlas a este respecto, contando casos de pacientes que le explique lo que uno le explique, no hay manera, hay veces que el paciente va a vivir con miedo. Entonces, ya más ahí promediando el primer año de pandemia, Circulation Arrhythmia nos dio la oportunidad de introducir esta idea de que posiblemente la reprogramación remota ya esté viniendo, ya sea una necesidad que va más allá de una conceptualización, y que debiéramos movernos de alguna manera
dentro de la implementación. Como ustedes pueden ver, hemos puesto, perdón mi español, hemos puesto en primer lugar como una de las barreras a sortear los miedos que implica la ciberseguridad y la vulnerabilidad de las empresas a poder ser enjuiciadas en caso de una interacción con un hacker. Entonces, lo puse acá en inglés por una charla que di antes, pero lo que les voy a mostrar sobre el proyecto 4D es experimental y está en proceso de ser realizado. Les voy a mostrar por primera vez resultados preliminares. Les pido que lo tomen con pinzas porque esto no está disponible para ser utilizado clínicamente fuera del contexto de investigación. Esto lo publicamos en la REC para explicar el proceso. Este es el logo del 4D, que es The Activation of ICDs at Distance for the Dignity of Dying. Para los que no están acostumbrados al inglés, desactivación de cardiodesfibriladores a distancia para la dignidad del proceso de muerte. Y este hermoso logo lo hizo mi hijita hace unos años y quedó como el logo del estudio, me pone muy orgulloso. Esto está entonces encaminado a la desactivación del desfibrilador, siguiendo todo lo mismo que hemos discutido hasta ahora. Esto es todo lo que ustedes han escuchado hasta ahora, sin mover al paciente de su lugar de elección de muerte, que puede ser intrahospitalario o puede ser remoto en su domicilio. Entonces, la persona responsable, el power of attorney, o como se diga en español, digamos, la persona a cargo del paciente, firma el consentimiento. Nosotros mandamos un programador que se conecta a la pared, se los voy a mostrar para que vean cómo hemos elaborado esto para que pueda ser incluso hasta transportable por un Uber. Si uno, por ejemplo, el paciente está en un geriátrico, lo recibe una enfermera del geriátrico, una vez que tiene el equipo, nos llama por teléfono, hay alguien sentado en el otro lado de la línea, le explicamos cómo enchufar esto en la pared. Este programador, que es un programador común, está conectado a un transmisor vía internet. Una vez que ellos se activan, esto genera un código. Con ese código yo lo abro, con lo cual la posibilidad del riesgo de un ciberataque es prácticamente nula. Y entonces yo paso a ver la pantalla y yo hago todo el proceso de desactivación. Hago la interrogación inicial, desactivación de terapias, salvar esto en puerto USB, imprimirlo, le digo gracias por todo, ve ese botón, apriete, se termina la interrogación, se cierra el equipo, lo meten de vuelta en la valija que les voy a mostrar y me lo mandan por Uber de vuelta al hospital. Este es entonces un programador de Medtronic, como ustedes pueden ver. Nosotros lo enviamos y hay un panfleto que tiene todas las fotos y con flechitas que a uno le indica dónde están cada uno de los botones. Ustedes ven que ya está conectado a este equipo que es el transmisor, pero por supuesto este equipo y solamente este tiene que estar conectado contra la pared en la habitación del paciente, porque después esto tiene el wand que se pone sobre el pecho del paciente. ¿Ok? Todas estas instrucciones son dadas a alguien que del otro lado, por ahora, tiene que ser personal médico. Si esto es en la casa del paciente, este programador lo lleva a una de nuestras enfermeras y hacemos todo remoto, pero con la enfermera ahí. Esto fue condición de Medtronic para poder desarrollar el estudio piloto del 4D. En el futuro, creemos, la cosa va a ser directamente sin participación de esto y va a ser totalmente remoto y satelital. Y acá entonces tengo el placer de mostrarles los primeros 5 pacientes, las edades de los pacientes, 2 mujeres y 3 varones, edades avanzadas, presencia en diferentes hospitales, las razones para activación, para haber implantado el desfibrilador, las razones de deactivación, enfermedad metastática cancerígena con insuficiencia renal, EPOC y insuficiencia cardíaca, demencia, sepsis y bacteriemia, insuficiencia renal grave con recurrencia de taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca con demencia avanzada. Fíjense que en estos casos los 5 firmaron no resucitación y no intubación. Esto es lo que nos llegó desde el pedido hasta la deactivación, 0, 1, 0, 0, 2 días. Recuerden que para deactivación en persona en el 2019
teníamos 17 días de promedio desde el pedido hasta la ejecución. Tiempo desde la deactivación a la muerte, hay 2 pacientes que todavía están vivos, uno fue 19 días, otro 8 días, otro 7 días. Nos falta incluir 2 pacientes más para concluir el estudio piloto, que esperamos prontamente pueda estar publicado. Termino entonces para darle tiempo a la discusión. El monitoreo remoto y la interrogación remota llegaron para quedarse. Ya son parte de nuestra práctica habitual, en algunos países más, en otros países menos, pero ya está establecido todos los beneficios. No les he mostrado todos los trabajos de Niraj Varma sobre el respecto. Esto es parte de nuestra práctica clínica. Se abren nuevas posibilidades en el horizonte y el futuro está cerca. Y la pregunta entonces que le hago al panel y que dejo abierta: ¿estamos listos para reprogramación remota? ¿Podemos utilizar el factor de desactivación con todos los beneficios que implica durante pandemia para hacer nuestro primer avance a desactivación y reprogramación remota? Bueno, esto falta posiblemente en un par de años, cuando la SADC me invite de vuelta, podemos discutirlo y vemos dónde estamos. Estoy abierto a preguntas del panel o por chat. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Excelente la charla. Y bueno, hay algunas preguntas del público que me gustaría compartir con la mesa. Vamos a hacerlas después, que participen los panelistas. Vamos a dar participación a Damián Azocar en primer lugar, si tenés alguna pregunta, algún comentario. Lo posible, perdón, que sean breves las preguntas o los comentarios, porque así tenemos tiempo de que todos participen. Damián. Perfecto. Bueno, Adrián, espectacular la charla. La verdad que me dejó pensando un montón de cosas. Es un tema que creo que los electrofisiólogos no los tenemos muy en mente, y no pensamos en esto ni cuando indicamos los cardiofibriladores, ni cuando hacemos el seguimiento de los pacientes. Tal vez es un tema que los geriatras estén más familiarizados, y seguramente trabajas con varios de ellos. A mí hay varias cosas que en el entorno nuestro veo como limitantes para hoy en día aplicar estas cosas. Una, que es un tema que no es menor: hoy en día acá en Argentina no está resuelto el tema de cómo los médicos cobramos las prácticas hechas en manera remota. Y es un problema, a pesar de que los controles de marcapasos remotos son beneficiosos para el paciente, no se tiene que mover el paciente y demás. Les quita trabajo a los electrofisiólogos, y eso es algo que está por resolverse. Y me parece que por temas de desactivación, hablando con colegas, acá hay mucho miedo al juicio, ¿no? Entonces, está bueno que se empiece a hablar de este tema. De hecho, esta semana, hablando con colegas, se habló de un tema de desactivación, y dentro de los colegas presentes, muchos hablaban de que no lo hagas porque te vas a comer un juicio. Y me parece que en tu exposición quedó bastante claro que, bueno, que no es una eutanasia, sino es evitarle un colchón. De hecho, es una de las muertes más dulces que puede tener un paciente que está terminal por otro motivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Damián. Respecto del tema pagos, es un tema que no está resuelto a nivel mundial, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, y mucho menos en Latinoamérica. Está regulado en forma uniforme cuál es el coste. Yo puedo decirte que mi interacción con un paciente físico me representa un honorario muchísimo más alto que si lo hago de manera remota, donde el factor de presencia física del médico queda fuera del circuito. Y respecto del resto de lo que dijiste, estoy de acuerdo en todo. Bueno, ¿cómo te va, Adrián? Muy buena la charla. Ya habíamos charlado un ratito antes, pero te quiero decir que desde lo ético a lo técnico tu charla no tiene fin. Pasás derecho de pensar en cosas éticas y cómo no romper ese proceso del buen morir.
te voy a tirar un par de tópicos para que hables vos, que es mejor que hable yo, pero hay una serie de estudios hechos por enfermeras de Inglaterra o de Holanda, donde le preguntaban a los pacientes en qué momento preferían ellos que le cuenten que le van a desactivar el dispositivo, y muchos pacientes prefirieron antes que se lo coloquen, durante el consentimiento informado, cuando va cambiando su calidad de vida, y no a lo último, en el último día donde los choca el aparato. Entonces, ¿cómo te manejás vos? Nosotros acá no estamos formados para explicarlo durante el consentimiento de colocación. Mucha gente no electrofisiólogo no sabe que se puede apagar un dispositivo para mejorar el buen morir del paciente sin que sea eutanasia. Y la otra es que yo sé que los dispositivos a veces no lo permiten, pero el miedo y el estrés es el choque en sí. Y también sabemos que el ATP te puede salvar hasta el 98-96% de las taquicardias. ¿Qué pensás de eso? Y el otro tópico, en Fundación tenemos una gran base de monitoreo remoto y creo que hoy todavía Argentina no está preparada para soportar monitoreo, reprogramar por monitoreo y cobrar el monitoreo. Esa creo que es nuestra realidad. La primera pregunta, gracias Guillermo primero. La primera pregunta es espectacular y me das la posibilidad de contarte un tip de mi práctica diaria. El 80% de los dispositivos que implantamos en nuestros servicios son derivados por mí. Entonces yo estoy a cargo de ver a estos pacientes. Y he aprendido a meter dos cosas en el speech inicial. La primera no está relacionada con la desactivación, sino con que el paciente sepa que si recibe un choque acorde a las reglas canadienses, va a recibir, no de parte mía, sino del Ministerio de Transporte, una inhibición para manejar por 6 meses. No estoy acá para discutir si es mucho, si es poco, si está bien, si no está bien, basado en qué. Ese es otro tema que se llamará, la SADC me puede invitar y decimos recomendaciones para el manejo para conducción de vehículos en pacientes con dispositivo. Pero esto es lo que sucede. Y este es el factor número 1 para odiar al doctor Baranchuk, que es, no se lo dije, el tipo se pone un desfibrilador, al año tiene un choque, 6 meses sin manejar, y vive en el medio de la nada, y no está preparado mental, física y familiarmente para tener soporte. Entonces tiene que manejar violando el principio de que si pasa algo va a la cárcel por el resto de su vida, ¿no? Entonces, esto, como le digo al paciente, bueno, tío, usted tiene un 1 a 2% riesgo de tener una infección cuando abrimos la piel, que le podemos perforar el pulmón o que le podemos con el catéter, y lo digo siempre y uso siempre el mismo chiste, el mismo speech, el mismo todo. Esto es parte de mi explicación también. Explico lo que es un choque, más o menos como lo sienten los individuos, como un canadiense puede aceptarlo. Si yo le digo es un pelotazo en el medio del pecho, el tipo no sabe ni de qué pelota estamos hablando, porque no saben lo que es el fútbol. Entonces le tengo que explicar con la patada de un caballo o con un tipo pegándole con un palo de hockey en el pecho, ¿no? Una vez que explico esto, se está riendo, un poco ¿qué querés? No saben jugar un poco fútbol, excesivo. Yo no me lo dejaría poner. Bueno, ¿sabe qué? Exagerás un poco y después lo que le decís es, mire, si no se lo pone, usted tiene esta probabilidad de muerte en 1 año y esta probabilidad de muerte en 5 años. Pero sí entra, después de lo de la restricción al manejo, sí entra, es decir, hay gente que se pone el desfibrilador y que un tiempo después decide que ya no lo quiere porque tal vez esa forma de muerte no es una forma tan mala de morir. Entonces quiero que usted sepa que en algún momento, si usted lo quiere desactivar, me lleva 3 minutos desactivárselo. No es que se lo saco, no es una cirugía. ¿Ve esa maquinita que está ahí? Se la pongo ahí arriba y se lo apago, señor. Entonces esto forma parte, me lleva 20 segundos, Guille. Entonces vos me podés decir, sí, pero a los 8 años el tipo no se acuerda de lo que le dijiste. Ya, tal vez no se acuerde, pero por lo menos forma parte del speech inicial. Muy interesante la respuesta. Y en cuanto a lo que decías de si puede manejar o no, yo quiero remitirme a lo que le dice el doctor Daniel Ortega a sus pacientes, que me parece sumamente pintoresco y muy útil. Cuando tienen un choque le dice, yo puedo manejar, doctor, dice, maneje todo lo que quiera siempre y cuando no vaya a San Fernando, donde yo vivo y mi familia. Eso me parece, no está muy legislado, pero me parece muy práctico. Discúlpame, me gustaría al doctor Guillermo Carnero o a Zócar, si quieren hacer una pregunta más, y pasamos porque hay algunas preguntas del público que me gustaría compartir. No sé, los panelistas, dale, si quieren hacer alguna pregunta más. Cortita, ATP sí, breve, sin choque, por favor.
ATP sí, choque no, ATP no, choque no. Si te muy entiendo buena. bien, si te entiendo bien, digamos, la desactivación es un concepto filosófico, es un concepto que tiene que Totalmente ver con filosófico. permitirle al paciente no tener más el colchón de seguridad que antes quería y ahora no. Entonces, en términos, cuando discutimos esto, Guille, en términos de desactivación, yo te diría que es un all or no. O querés seguir siendo resucitado, en cuyo caso te doy todo, flaco, o no querés seguir siendo resucitado. No me pasó nunca que alguien me... Está bien que tendrías que tener un paciente que pueda distinguir entre ATP y choque, ¿no? Pero no me ha pasado nunca esto, que alguien me diga, yo le acepto la oportunidad siempre y cuando no haya un impacto en los síntomas. Y yo no le puedo prometer que el ATP no le va a producir síntomas. La cantidad de pacientes que yo recibo que se han sincopado durante la liberación de ATP antes de recuperarse o de evolucionar hacia un choque es inmensa. Entonces tiene que ver mucho tiempo, muchas veces con los tiempos de detección, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, viene un paciente con un choque que se llegó a desmayar ante el choque, el paciente se desmayó durante los cursos de ATP. Entonces lo que le hago es, espero que Damián Longo no me contradiga, pero lo que le hago es le acorto los tiempos de detección y le pongo un ATP más agresivo para ver si el ATP funciona, pero por lo menos estoy seguro de que acorto los tiempos de exposición a la TB o a la TB más ATP. Entonces, yo te diría que no, que en este caso en desactivación me quedaría con a todo o nada. O te lo apago o no te lo pago, pero no iría por caminos intermedios. Excelente. Hay una pregunta del público, Adrián, que me parece que sería para discutir. La doctora María del Carmen García Caballero pregunta, que hace paliativas, según dice, pregunta si un paciente que tiene un CDI se le puede apagar totalmente, según entendí, el cardiodefibrilador y el marcapasos, aunque sea medio dependiente del marcapasos, y de alguna forma anular todas las funciones, marcapaseo y del CDI igualmente, o solamente hacer la desactivación de las terapias. Bien. La desactivación, como dijimos, queda claro, no es eutanasia. El paciente no muere como consecuencia de nuestra acción, sino que morirá eventualmente por la enfermedad de base que lo ha debilitado. Si el paciente, uno le modifica los criterios de marcapaseo a un paciente no dependiente, eso no tiene acción inmediata tampoco. Si un tipo tiene 70 latidos por minuto y yo le bajo el marcapaso a 30 latidos por minuto, va a seguir censando como estaba censando antes con menor intervención del marcapasos. Esto me podrán corregir algunos de los expertos. Lo que estoy convencido es que la mayoría de los marcapasos no permite la anulación total, permite llevárnoslo hasta 30 latidos por minuto. Pero si hubiera una forma de anular el output de un marcapasos en un paciente dependiente, eso sería eutanasia y entra en otro capítulo completamente diferente que tiene que ver con las legislaciones del país. Por ejemplo, cuando a mí me solicitan desactivación, yo no necesito llamar al grupo MAID, ni necesito reportarle esto a los colegios médicos. Es parte de la relación médico-paciente. El proceso de eutanasia requiere autorización estatal en Canadá. Se hace poco un gran colega de nosotros, el profesor George Weiss, que como ustedes saben es quien hizo los estudios más importantes en comparación de control de ritmo versus control de la frecuencia NFA. Todos los estudios salieron de su cabeza y de su centro. Junto con su mujer, fueron por el proceso de muerte asistida por dos causas simultáneas y diferentes, y eso requiere, por supuesto, de una autorización estatal para que los médicos puedan proceder. Corregime, Claudio, o alguno de ustedes, muchachos, yo creo que los marcapasos no pueden apagarse y llevarlos a una frecuencia menor de 30 latidos por minuto. Pero si fuera así, sería parte de un proceso de eutanasia, con lo cual no entra dentro de la categoría de desactivación. Totalmente, yo pienso exactamente lo mismo, pero era una inquietud que te comparto. Hay otra pregunta que me pareció también interesante, es para desactivar un CDI, tal cual la charla que vos las has dado, ¿los países necesitan una legislación particular o con la legislación existente en cualquier país se puede hacer tranquilamente?
Voy a responder sin ser experto en legislación. En Canadá no existe una legislación específica para esto, sino que si alguien es vivo y te quiere llevar a juicio porque vos has desactivado las terapias de un desfibrilador y después el paciente muere de muerte súbita documentada arrítmica por interrogación del dispositivo en el cadáver, vos lo que tenés que demostrar es de que esto fue o solicitado por el paciente o por la persona responsable, que en inglés es el POA. Entonces eso queda como documento dentro de la historia clínica. A eso nosotros, por estar dentro de un protocolo de investigación, le sumamos la interrogación previa a la desactivación y secundaria a la desactivación, para mostrar, por ejemplo, que a un paciente que estaba a 70 por minuto no le hemos tocado el marcapaso. O sea que, aunque lo lleváramos a 30 y el paciente se muere, no, eso no lo hemos tocado. Entonces, somos muy, pero muy detallistas, Claudio, en que todo el proceso esté debidamente documentado. Por ejemplo, como investigador principal del 4D, no se puede proceder a desactivar un desfibrilador si yo en persona no he visto lo que se llama el consentimiento por escrito. No importa que esté en cualquier parte del mundo, me tenés que emailear el coso o mandármelo por WhatsApp, yo lo veo, que está firmado, que está bien firmado, entonces procedemos. ¿Por qué? Porque se me va la licencia en esto. O sea, juicios por modificaciones a los desfibriladores en Canadá, por supuesto que existen. Ninguno progresa, porque todas las modificaciones que haces están avaladas por alguna necesidad, y es una familia que está tratando de recuperar aspectos económicos basados en poca información, ¿no? Nunca progresan. Pero en este caso somos muy detallistas. O sea, todo queda debidamente documentado en la historia clínica del paciente para prevenir cualquier cosa a futuro, ¿no? Excelente, excelente. No sé si Azócar o Carnero quieren hacer algún comentario, alguna pregunta extra. No, como comentario, el tema de apagar los marcapasos, yo alguna vez lo he intentado. Y no, la mejor forma que he conseguido es bajándole el voltaje de salida y el ancho de pulso de estimulación al mínimo, y de esa forma lograr no capturar, pero también he tenido la misma experiencia de no poder bajar a menos de 30 la frecuencia cardíaca, pero sí lograr que no capture con muy bajas salidas. Claro, eso es muy fácil de hacerlo, ¿verdad? Le pones un umbral de 0,1 y no va a estimular nunca. En vez de, Adrián, ¿has tenido alguna vez alguna sugerencia de algún paciente? Porque nos ha pasado a todos, de pacientes que tienen un desfibrilador implantado con choques espurios y son pacientes que se le ha puesto por prevención primaria y después de 20 años, de 3 cambios, nunca han tenido una extrasístole ventricular. Que pacientes que te lo han pedido que le desactives el cardiodesfibrilador por los choques espurios eventuales. Por choques espurios no. Porque el Pero sí paciente me no ha pasado, está mortal, ni tiene cáncer, ni es terminal, ni nada, pero me dice, me ha pasado, sáqueme esto, me no quiero tener pasó más. hace algunos meses un paciente que viene de otro centro y de otro país con un desfibrilador en posición abdominal, puesto por una cardiopatía que se corrigió, paciente joven, con recuperación de la fracción de eyección, y viene para el cambio de generador. Está extraperitoneal, o sea, es algo que cualquiera de nosotros puede hacer, un poquito de lidocaína, cortás, sacas uno, pones el otro, lo enchufás, lo cerrás y te vas. Y esto fue producto de prevención secundaria. Lo que nunca pudo determinarse exactamente es qué es lo que le pasó al paciente, que posiblemente haya tenido una miocarditis de la cual se recupera con una resonancia nuclear magnética que no muestra daño intramural o fibrosis intramural. Y el paciente me dice, ¿necesito otro? O usted me abre acá, me saca esto que me molestó toda la vida. Claro. Y claro, o sea, cuando yo no le puedo explicar al paciente por qué se murió, tengo que ser honesto y decirle, yo no sé por qué te moriste. Entonces, si esto te va a volver a pasar o no, es bastante impredecible. La muerte súbita en pacientes con corazón estructuralmente completamente normal, sin canalopatías, completamente estudiado desde el punto de vista genético, etcétera, 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 es extremadamente rara. Pero yo, las garantías de que esto no te vuelva a suceder, no te las puedo dar. El paciente eligió
sacarse el generador y no recambiarse. Entonces, esto no es infrecuente, esto nos pasa. Cuando tenemos, como en nuestro caso, 11.000 pacientes en seguimiento, nos pasa de que hay pacientes que van al tercer o cuarto recambio, se ha puesto inicialmente por prevención primaria, una fracción de eyección todavía deprimida, pero ni una extrasístole, como decía vos, y que se plantea el argumento de, digamos, de reemplazo versus no reemplazo. Y muchas veces, y esto tiene que ver con aspectos socioculturales, por eso me encantó cuando José me mandó el título de la charla. La medicina norteamericana es menos paternalista que la latinoamericana o la europea, donde el paciente y hasta el médico establecen una relación donde desde el lado médico se le dice al paciente lo que hay que hacer. En Canadá nosotros les exponemos las alternativas y es el paciente el que elige. Y esto me llevó muchísimos años de adaptación porque yo me crié con todos ustedes, donde nosotros decidimos qué es lo que hay que hacer y le dabas un consejo, casi una orden al paciente. Mira, hay que ponerse un desfibrilador, viejo. Esto. O acá lo que se explica es cuáles son las probabilidades de una cosa o de la otra y elige el paciente. Y hay pacientes que eligen no recambiarse. Lo que yo sí, para terminar esta respuesta rápido, porque Iván Santa Cruz está levantando la mano ahí en el chat, lo que sí, Claudio, hago es, para aquel que no quiere reemplazar el desfibrilador, firmemente le propongo hacer la cirugía de extracción, porque lo que no sabemos es las consecuencias del leaking, no sé cómo se puede decir eso, pero del desarmado de un dispositivo estando por décadas adentro de un cuerpo y la toxicidad que eso pudiera eventualmente producir. Así que eso sí lo recomendamos de rigor. Al que no lo quieren, está bien, no lo quieres, no le ponemos uno nuevo, pero saquémosle el viejo, encapsulamos los leads y lo dejamos ahí. ¿Y vos te parece que sería útil hacer alguna medida, como por ejemplo un estudio electrofisiológico, pruebas de inducción agresivas, o algún estudio, qué sé yo, con gadolinio o algo que pueda predecir el riesgo, o directamente si el paciente te lo pide, se lo sacas? Porque a veces el paciente no tiene idea, te dice, y por ahí necesita que el médico le diga, mira, lo puedo sacar porque la verdad que el nivel de peligro es muy bajo, o no, ¿no? Mira, casos aislados te diría de todo. Si me decís así, me agarras en frío, te diría que ha habido, por lo menos en los últimos 2 años, casos que se resolvieron más que nada con resonancia nuclear magnética, más que con estudio electrofisiológico, para determinar si un paciente que tenía cardiopatía y que se recuperó completamente, como alguien que había puesto en el chat, podría modificarse la indicación, ¿no? Así que utilizamos resonancia nuclear magnética. En marcapasos es hermoso, pero prometo no contarlo ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero en abril del 2021 saqué 2 marcapasos a 2 pacientes diferentes justo el mismo mes que fueron implantados en el contexto de una enfermedad cardíaca de Lyme aguda. Fueron a otros hospitales, les hicieron la serología, los derivaron para implantarse un marcapaso, se fueron a un hospital, les pusieron el marcapaso, la serología vino positiva, después los trataron con antibióticos y por diferentes motivos terminaron conmigo en Queens. Y a estos 2 pacientes, en abril del 2021, luego de haber estado en bloqueo AB completo demostrado, ¿okay?, por un periodo de 3 meses, programando el marcapasos a 40 por minuto y mostrando que menos del 1% de los pacientes estaban siendo marcapaseados y teniendo un treadmill, una prueba de esfuerzo, donde la frecuencia iba 1 a 1 por arriba de 120 latidos por minuto, a ambos, dentro del primer año de implante, le explantamos el marcapasos por tracción simple, no lo que hace el profesor Massetti, que lo vi en la lista en la audiencia hoy. Muchas gracias por estar, doctor Massetti, con láser o con extractores. No, esto fue tracción simple. Así que esto nos puso muy contentos, está por salir en Jack Case Reports, pero sí, cada tanto sacamos un dispositivo. En desfibriladores crónicos, como vos sabés, los leads no nos vamos a meter a sacarlos si no hay una indicación muy precisa de infección, endocarditis o obstrucción de vena cava, este tipo de cosas. Hay algunas preguntas del público, hay varias, algunas que son muy largas, son verdaderos tratados de ética que son 4 pantallas y que son como ensayos, y la verdad que estoy atendiendo la clase y no puedo leer
10 minutos para saber cuál es la pregunta. Por favor, la pregunta que sea breve y concisa. Está José Gan López levantando la mano en el chat. Antes José estaba Gan Iván, López. se me fue. Sí, José Gan López. Bueno, sí, vamos a darle. Suena de algún lado este muchacho. La verdad que nos llenaste de emoción, información, conocimiento, excelente la charla. Y un poco, yo te tiro el título de otra charla, que sería Indicación compasional de los dispositivos. Porque si uno se aferra a las guías, dice, bueno, este paciente ingresó por una TB monomorfa sostenida, le tengo que poner un CDI, pero resulta que tiene 3 vasos o una estenosis aórtica severa y tiene 85 años y tiene una infiltración glomerular de 30. Entonces uno sabe que si a ese paciente sigue el concepto de las guías, hay que operarle las coronarias, ponerle una válvula y después ahí, si sale todo bien, le ponemos un CDI. Entonces, si hubiéramos puesto el CDI de entrada y nada más, lo dejo así como un tema, al revés sería, ¿no? Indicación compasional de los dispositivos, ¿no? Como un tema para polemizar. Muy bien, bueno, lo tomamos. SADEC determinará cuándo le damos curso. Es un tema apasionante que requiere de más de un expositor. Hay poca, es más compartir experiencias, creo yo, ¿no? Hay muchas preguntas del público que son preguntas de anécdotas individuales, que cómo hubiera actuado alguien, y en realidad es bastante complejo porque si no, traten de hacer preguntas más bien concisas sobre el tema, porque si no se Lo va tenés, Claudio, a Iván Santa Cruz levantando la mano. Bueno, no me escribió Iván Santa Cruz, me tendría que haber hecho la pregunta por vía, y no la hizo, creo yo, no sé si la hizo, pero si no, ténganme piedad porque tengo que estar leyendo. No, Iván Santa Cruz no me hizo ningún plata, pero bueno, Iván, si tenés... Tenés que desmutearte, Iván. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Adrián. Es un capítulo desafiante y, bueno, yo simplemente he desactivado terapias en el ámbito institucional. Perdón que te interrumpa, sí. Iván. Hace una pregunta breve porque estamos es muy corto, el tiempo. Sí. Bien. La pregunta es esta. Aquí tenemos tiempos judiciales muy largos. Tengo colegas que están más de una década esperando una resolución. ¿En algún momento se ha planteado vincular al Poder Judicial a este tipo digamos, de conductas para que así después no tengamos que explicar qué estamos haciendo? Gracias. Gracias, Iván. Es una pregunta que me excede un poco porque es de carácter más legislativo. Había una pregunta semejante de Lorena Álvarez también en el chat. Pero la verdad es que no quiero ser conclusivo en esto porque la legislación es diferente en Argentina y en Canadá y hace 20 años que la practico acá. Acá no hubo necesidad de generar, ¿cómo te puedo decir? De generar legislación. Pensalo como un paciente que va a diálisis, ¿ok? Va a diálisis 3 veces por semana. Un día se levanta y dice, estoy hecho, no voy a ir más. Levanta el teléfono, te llama y te dice, doctor Iván, no voy más a diálisis. Vos no necesitas una legislación para traerlo obligatoriamente en una ambulancia. Entonces lo que vos vas a hacer es documentar de que es el paciente el que decidió eso y que por consiguiente vos no lo vas a estar dializando porque el paciente no quiere más la diálisis. Documentás eso en la historia clínica y si el paciente después te hace juicio o la familia te hace juicio, vos vas a poder decir, el 10 de agosto yo escribí en la historia clínica que el paciente no quería más diálisis. Esto es lo mismo, Iván. Como paciente yo quiero tener un desfibrilador. No lo quiero más, entonces me viene a ver y me dice, sáquemelo. Yo le digo, no, mire, sacárselo es una cirugía invasiva altamente riesgosa que lo hacemos solamente cuando hay una indicación precisa. Pero lo que yo puedo hacer es desactivárselo. Ok, desactívemelo. ¿Esto es lo que usted quiere? Sí. Mire que si tiene una fibrilación ventricular se va a morir. Sí, pero lo quiero desactivado. Bueno, mire, firme este documento que dice que yo le expliqué todo lo que le puede pasar a usted si a usted se le desactivan las terapias. Yo lo estoy firmando acá y poniendo la fecha. Usted firme acá, ponga la fecha. Muchas gracias, le desactivo y yo no le cuestiono más. Si el paciente
tiene todo el derecho en Argentina, en Canadá y en China de decidir qué terapia quiere recibir y qué terapia no quiere recibir. Bueno, hace 5 años, hace 10 años quería tener un desfibrilador y prevención de muerte súbita y hoy no lo quiere más, Iván. Y si no lo quiere más, el paciente tiene derecho a decidir. Pero vos tenés que tener una estrategia que te proteja legalmente. Pero esto es lo mismo que si el paciente te dice, doctor, no tolero los betabloqueantes. Vos no necesitas una legislación para sacarle el betabloqueante si no lo tolera. Y bueno, como lo mismo sucede con esto. Entonces, todas las acciones médicas tienen que estar registradas en una historia clínica. ¿Hacemos eso regularmente? En diferentes países te diría que sí y que no. En Canadá, yo no masco un chicle sin documentarlo en la historia clínica. Toda mi interacción con un paciente tiene que tener documentación en la historia clínica. Toda, toda. Y veo aproximadamente 35 pacientes por día cada día que voy a trabajar. Entonces, es parte de una mecánica. Parte de mi sueldo me lo gano invirtiendo tiempo en documentando cada acción que se hace con un determinado paciente en la historia clínica. Te sugeriría lo mismo. Me parece que la decisión del paciente no requiere legislación. Como tampoco hay una legislación para implantar un desfibrilador. No lo implantamos por ley, lo implantamos por decisión médica. Bueno, ha sido sumamente interesante. Hay aún, Adrián, el testimonio de que tu disertación ha sido sumamente atractiva, docente, es que todavía hay más de 75 personas conectadas online y excediendo los 45 minutos, lo cual es casi milagroso. Pero bueno, no sé si Damián quieren hacer la última pregunta o Guillermo, y entonces vamos a dar por finalizado esta. Muchas gracias, Adrián, por la charla. Estuvo apasionante. Adrián, La verdad que yo te hago nos una cortita y aprendimos muy mucho. técnica. Cuando manejás el monitoreo remoto desde tu casa, que bajás las alertas en la computadora, como lo hacemos los que tenemos, ¿documentás eso en la historia, Adrián? ¿O solamente con responder al paciente y dar el OK en el monitoreo remoto ya basta? Bueno, lo primero te voy a contar una intimidad. No tengo computadora. Yo en mi casa, salvo dar charlas para SADEC, no hago nada. Es poco una mentira, porque ustedes saben lo que trabajo en research y que eso se hace, el 80% se hace en el tiempo personal. Pero en términos de actividad hospitalaria, no hago absolutamente nada. En 20 años en Canadá, por primera vez en el 2022, fui a la casa de un paciente a desactivarle yo personalmente el desfibrilador a un joven de 27 años que se estaba muriendo en las próximas 12 a 24 horas con sus 2 padres médicos, habiendo tenido una vida excepcional, y que yo no quise permitir que ese tipo tenga que ser sacado de su espacio de dignidad de muerte. Lamentablemente no tenía un Medtronic, si no lo podría haber puesto en el protocolo, así que me fui con el programador y lo hice en la casa, y es la primera vez en mi vida que fui a la casa de un paciente a hacer cualquier tipo de acto médico. ¿Por qué? Porque mi licencia no lo permite. Entonces la confrontación era, ¿sigo lo que dice la licencia o hago lo que corresponde? Entonces yo dije, bueno, si me encuentro con un juez le voy a decir, mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a seguir haciendo, así que si no le gusta, sáquenme la licencia en forma definitiva. Por supuesto, la familia agradeció muchísimo, fue duro, me desacostumbré. Yo en Argentina, parte de mis fines de semana era ver 4 o 5 pacientes en la casa y con eso redondear la olla. No sé si está Muratore por ahí, pero que sepa que tenía que trabajar extra los fines de semana porque con lo que me pagaba no me alcanzaba. Le tiré el palito a Claudio. Con Claudio hablé hoy a la mañana, así que imagínense cuánto nos creo. Bueno, no, pero siendo serio, para mí ir a la casa del paciente era una práctica habitual. Fue desde el punto de vista emocional, me senté en el coche y quedé medio como temblando, porque me metí dentro de la casa con los padres médicos que los conozco como colegas. Desactivarle un desfibrilador a un chico con un coeficiente intelectual de 150, sabe exactamente lo que estamos haciendo. Fue muy duro, pero bueno, es parte de nuestro camino, creo. No sé si me dispersé un poco en la respuesta. No, pero las historias son muy buenas. Escucharte muy buena. muy bueno. Sí. Para nada. Bueno, siendo ya excedido ampliamente, quería agradecerte, Adrián, la verdad, una excelente colaboración con estos webinars que hacemos desde SADEC. Agradecerle también a la comisión directiva,
a Cueto y a José de haberme invitado a tener el honor de moderar esta charla, y a los colaboradores que me han acompañado, a Damián Azocar y a Guillermo Carnero. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los organizadores, y nos veremos, ya estaremos pergeneando nuestra próxima reunión, y tendremos el honor y la gracia de invitarte para que nos sigas dando estas excelentes exposiciones. Muchísimas Claudio, gracias a todos. no sé por qué hay mucha gente que dice que vos tenés acento cordobés. Hoy has demostrado Sí, no, que yo le voy a no decir es verdad. yo le voy a decir a todos los presentes que yo soy porteño, nacido en Buenos Aires, Ah, y que hablo con acento cordobés para hacerme el agrandado y para parecerme el más importante. Pero en realidad soy... qué alegría encontrarnos de vuelta, Claudio. Gracias, José, Alejandro, por haber organizado esto. Realmente fue una charla entre amigos, intercambiando experiencias. Está Dani Ortega haciendo aclaraciones en el chat que son fundamentales. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y por supuesto voy a participar desde la audiencia en el próximo webinar de SADC. Felicitaciones que el director del Consejo de Arritmias de la SAC estuvo presente, el doctor Fitzmaurice, y que se siga entrelazando esta unión de electrofisiólogos de Argentina y cerrando la tan mentada y famosa grieta. Les mando un abrazo inmenso, quedo a total disposición. Claudio, no puedo esperar para que hagamos ese camino del vino pronto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Damos por finalizada esta reunión. Muchas gracias a todos.